Buenos días a todos, muy buenos días a todos. Muy- Muchas gracias por asistir a este cuarto seminario de creación de valor para el trigo de Estados Unidos. Nuestra meta en esta sesión, además de presentarles a ambos especialistas técnicos de diferentes regiones eh, de que tienen oficina, donde tenemos oficina para USWIT. Queremos agradecerle primero a todos ustedes por participar en esta sesión y, y queremos hacer entrega de una información adicional a lo que ya han visto en sesiones anteriores. Primero vieron lo que eran la selección de los flujos por medio de análisis físico-químicos. Después lograron ver lo que era el análisis de SRC, en qué consiste y cómo ejecutarlo de la manera más adecuada. Y ahora van a ver cómo sacarle el mejor provecho a este análisis eh, eh, en todos los flujos dentro del molino y cómo puede ser satisfactorio dentro de una empresa por medio de o una forma básica de trabajar bajo una hoja de Excel, ¿ok? De una manera muy avanzada, de una manera bien analizada, pero de una forma que todos tengan acceso, que es con este software por medio del Excel. Nuestros presentadores hoy son el director técnico regional para el Medio Oriente y el Norte de África, el señor Peter Lloyd, y nuestro especialista en panificación regional para el sur de Asia, Iván Go. Ambos amplios conocedores de este análisis y muy contentos de verdad de estar aquí con nosotros haciendo un gran sacrificio porque son en horas muy complicadas para ellos y de verdad con mucho gusto para todos ustedes. Esperamos lo disfruten. Eso sería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañen en el mundo. Soy Peter Lloyd de USWIT, Medio Oriente y Norte de África. En mi nombre y en el de mi amigo y copresentador de hoy, Iván Go, de nuestra oficina regional de Sur de Asia y de todos nosotros del equipo técnico de USWIT, les damos una calurosa bienvenida a esta cuarta sesión del webinario Creación de Valor para el Trigo de los Estados Unidos. El título de la sesión de hoy es Flujos de harina. El método de capacidad de retención de solventes y poniéndolo en práctica. Quisiera empezar con algunos agradecimientos, primeramente a todos ustedes por acompañarnos hoy. Estamos listos para valorar vuestra audiencia. En segundo lugar, a la doctora Louise Slade y el doctor Harry Levine por haber desarrollado el método de SRC y por compartirlo con el mundo. A Roy Chung por haberme presentado a SRC y también al doctor Art Betke y a la doctora Senay Simsek y a su equipo en la Universidad de Dakota del Norte por la paciencia que tuvieron en contestar mis interminables preguntas no científicas y también por su investigación y apoyo para confirmar el uso potencial de SRC como herramienta. Y les mando también un gran saludo a los maravillosos equipos de calidad de control de calidad, mejor investigación y desarrollo en Asia, con quienes hemos trabajado para aprovechar el potencial de esta tecnología. Ustedes son unas estrellas. A nuestro colega Tariq Gahi por su paciencia y perseverancia haciendo pruebas de SRC en la Facultad de Molinería de Marruecos. Antes de
avanzar, les advierto que soy molinero y no científico especializado en cereales. Entonces, les ruego que disculpen si me equivoco con cuestiones científicas. Es muy importante observar que ninguna empresa molinera está ahí para hacer una mala harina. La continuidad de los negocios es clave para la supervivencia. Una harina mala quizás sea aquella que no es la adecuada para el producto. Nosotros creemos que todo flujo de harina tiene una aplicación ideal. Nuestro desafío es descubrir cuáles son estas aplicaciones. Debo decirles que en el norte de África, es muy común encontrar molinos que producen entre 200 y 300 harinas funcionales distintas para usuarios finales muy específicos. Vamos adelante. En la sesión 2, aprendimos con Mark Fowler a hacer curvas de acumulación de atributos. Nos basamos en eso en la sesión 3, donde aprendimos más sobre los cómo y porqués de la prueba SRC propiamente dicha. Nuestros objetivos hoy son 4. El primero, definir qué queremos decir con streaming o flujo de harinas. El segundo, hacer un repaso de cómo hacer el análisis de flujo y hacer que se encajen nuestras curvas de SRC. El tercer objetivo, aprender cómo interpretar esas curvas. Y el cuarto, cómo usar los filtros de Excel, los filtros estándar de Excel para seleccionar los flujos en relación con los atributos que elijamos. ¿Qué queremos decir con streaming o flujos de harina? En esta presentación, streaming se refiere a la selección de uno o más flujos de harina con base en uno o más atributos que corresponden al desempeño funcional específico de las harinas para uno o más usos finales específicos. Sin embargo, esta no es una nueva tecnología. También se la conoce como divide milling o molienda fraccionada, que es usada por los molineros de todo el mundo para producir harinas funcionales específicas, múltiples tipos de harinas funcionalmente específicas de una molienda. El objetivo de este ejercicio es crear el mayor número posible de nichos de producto, porque ahí están los mejores márgenes en la mayoría de los entornos de libre comercio. Hasta la llegada de SRC, eso solamente era posible con pesadas inversiones en investigación y desarrollo. Y la tecnología SRC lo ha cambiado todo. Es por eso que estamos tan entusiasmados con ella. Al nivel más básico, vemos aquí un ejercicio de selección de flujo de un único atributo, basado en la curva de ceniza acumulada, en donde los flujos o streams de hasta 0,5 de ceniza son segregados en la harina 1 y las fracciones o flujos entre 0,5 y 1% de ceniza están segregados en la harina 2. Esta es una práctica muy común que brinda pocas oportunidades para comercializar un producto de nicho. Comparativamente, esta selección de flujos multiatributos, segregando harinas en 4 grupos funcionales distintos, basados en el desempeño del producto finales, obviamente necesita además cintas transportadoras y un arreglo productivo más complejo. Pero veo la posibilidad de agregarle valor a los flujos de harinas, preparando harinas dirigidas a ciertos nichos de mercado. Por esa razón, muchos molinos asiáticos tienen 5, 6 o 7 cintas transportadoras de harina. Obviamente, eso no funciona en nuestro mercado. Hay mercados que quieren solamente harinas baratas, pero ese no es el mercado para este producto. Como nos explicó Roy en la última sesión, los datos de los flujos individuales en términos de cantidad son recabados por los molineros que nos informan el peso en kilos o libras por hora de cada flujo, lo cual es luego expresado en porcentaje de lo que alimenta la primera rotura en la molienda. Con el cronómetro, las bolsas de muestreo y las bandas de goma vamos a recolectar las muestras de harina de cada fracción de molienda. Por lo general, es una buena idea empezar por detrás del sistema de reducción y movernos hacia adelante, y luego dirigirnos a la parte trasera del sistema de rotura e ir hacia adelante. Cada muestra debe ser etiquetada, pesada, registrada y cerrada con banda de goma para evitar que entre humedad a la bolsa. Luego,
se las transfiere al local donde calculamos la cantidad de stock para cada flujo de molienda. Eso se puede calcular en una hora y expresarlo como un porcentaje de B1 o lo que alimenta el molino. Es una buena idea recolectar muestras suficientes para hacer todas las pruebas analíticas necesarias y que nos sobren muestras suficientes para al final hacer pruebas de producto acabado. Las muestras ahora son enviadas al laboratorio en donde, luego de 72 horas de envejecimiento, se las puede probar. Aquí les haremos pruebas de curvas CRC con ácido láctico, sacarosa, carbonato de sodio y agua. Y, si necesario, etanol. Calcularemos el GPI de cada análisis. Vamos a medirle la proteína, la humedad, la ceniza, el almidón dañado y el gluten húmedo. Para hacer harina de trigo debemos tener una idea de la viscosidad del almidón. Y si queremos tener una idea del mezclado o de la mezcla, entonces tenemos que hacerle una alveografía para correr la prueba aquí con esta cifra. Cuando los resultados de las pruebas laboratoriales salen, los combinamos con los datos de los análisis de molienda y todo pasa a figurar en una gran tabla de datos. Me doy cuenta que no podrán leer lo que hay en la tabla. Bueno, paciencia, es una gran cantidad de datos. La mayoría de los problemas que he encontrado en los laboratorios fue en el proceso de acumulación. Entonces, por favor, denme algunos minutitos para recordarles nuestros objetivos. Lo que vemos aquí es el proceso de acumulación de la extracción de harina en la tabla naranja y al mismo tiempo la acumulación en kilos o unidades de un atributo en la tabla verde. La gráfica que desarrollamos ilustra el crecimiento del atributo acumulado expresado en unidades de extracción. Es importante que los atributos que serán medidos sean ordenados en orden ascendente de magnitud. Eventualmente, cuando reordenemos los atributos, verán errores en la columna acumulada. Porque el formulary de Excel trata de sumar la celda de arriba a la de la izquierda. Y si ven la expresión hash value o numeral valor, punto de exclamación en el mensaje, significa que están tratando de añadir un valor de texto, por ejemplo, el título de un campo a una cifra. Corríjalo y funcionará muy bien. Para superar este problema, les sugiero que usen la fórmula que ven aquí en la caja gris. Si el valor de la celda de arriba tiene un texto, ella usa solo la celda de la izquierda. Si la celda de arriba es un número, entonces lo añade al valor de la izquierda para obtener el valor acumulado. Para obtener el valor acumulado. Por favor, úsenla siempre que estén usando el valor acumulado de la parte inferior de la columna 2. Mientras se familiarizan con el proceso, les sugiero que copien los datos de molienda, incluyendo la extracción acumulada y también la columna de atributos seleccionada, por ejemplo, ceniza 14% de humedad o base seca, a otra planilla, y que trabajen en su curva de atributos en esa nueva planilla. Eso evita el problema de que las curvas cambien sin avisar cuando trabajen en una nueva gráfica. Pongan cada atributo en una planilla separada y cada curva de atributo en su propia planilla. ¿Y qué pasa si algo sale mal? Los problemas más comunes se encuadran muy a menudo en una de tres categorías. O tenemos un problema de acumulación, el cual uno puede identificar en numeral, valor, punto de exclamación en la tabla, o bien no tenemos los atributos en orden ascendente, lo cual, en el caso, nos muestra una gráfica disparatada. A veces no seleccionamos el tipo correcto de gráfica. Para la mayoría de nuestras curvas usamos una gráfica de dispersión XY de Excel. Aquí tenemos un ejemplo de la ceniza de cada flujo de harina analizada. Eso se añade a los datos de molienda que ahora tienen rendimiento acumulado.
La tabla es entonces clasificada por contenido de ceniza del más bajo al más alto en los datos de humedad seleccionados. Se usa el porcentaje de ceniza para calcular el peso por hora del flujo correspondiente de ceniza y esos dos acumulados. El peso acumulado de ceniza dividido por el peso acumulado de harina nos da el contenido de ceniza fácil, ¿verdad? Se repite el mismo proceso con cada uno de los atributos. Siguiendo con el ejemplo de la ceniza, una vez que determinemos la extracción acumulada y la ceniza acumulada, podremos seleccionar las dos columnas de extracción acumulada y de ceniza acumulada y crear una nueva curva para la ceniza haciendo clic en Insert, insertar, Chart, gráfica y Select, seleccionar. Para seleccionar el tipo de gráfica de dispersión XY. La extracción acumulada aparece en el eje X y la ceniza acumulada en el eje Y. Verán que hay gráficas de varios aspectos que pueden elegir hasta que queden satisfechos con una de ellas. Sin embargo, asegúrense de usar el eje Y estándar en todas sus gráficas o se podrán confundir, ¿verdad? Esas dos gráficas contienen exactamente los mismos datos, pero tienen escalas Y diferentes y eso puede confundir. Como podrán ver en el ejemplo, tenemos el problema de la ceniza, tanto en base seca como en base húmeda, pero las obtenemos en las escalas Y. Epson ahora nos ofrece la posibilidad de dejar las gráficas más lindas e inteligentes añadiéndoles diferentes elementos. Todo lo que tienen que hacer es cliquear en el signo de más en la parte superior derecha de la gráfica y agregarle todo tipo de elementos. Ejes, título de gráfica, etiqueta de datos, barra de error, cuadrículas, subtítulos y línea de tendencia. Todos se pueden seleccionar en este punto. Hasta aquí, todo bien. Pero, ¿dónde está la línea de tendencia? Las líneas de tendencia son muy útiles para mostrarnos una tendencia en los datos y podemos obtener un ajuste muy cercano a la curva, lo que nos permite darles algo de matemáticas predictiva a las curvas. Las líneas de tendencias no son indispensables, pero pueden resultar muy útiles. Si necesitan agregar una línea de tendencia, seleccionen la línea de tendencia, Trend Line, de la base de la pestaña Insert, insertar. El programa les permitirá que identifiquen la serie para la cual quieren la línea de tendencia y en este caso, eventualmente usamos Drive Basis Out. Luego, les pedirá que identifiquen el tipo de línea de tendencia. Si buscan una regresión predictiva, seleccionen una con el mejor ajuste posible a la curva, o sea, la banda R más alta. Yo tiendo a usar los polinomios del cuarto orden en la mayoría de los ejemplos de molienda. Eso nos puede mostrar un montón de líneas de tendencia. Hay valores, los valores de correlación, las líneas de tendencia de los datos. Cuanto más alto, mejor. 1 es perfecto. Si quieren recibir la fórmula de regresión y la correlación de los valores R, por favor, asegúrense de marcar las dos casillas de la base de la pantalla de las líneas de tendencia. Y voilà, aquí tienen la curva de ceniza acumulada. ¿Y qué harán con esto ahora? Bueno, lo enviamos al comprador que lo firma, les agradece y lo guarda en el cajón de su escritorio. Y jamás lo vuelven a ver. Seguramente espero que ese no sea el caso. Aquí tenemos el ejemplo de la curva de proteína de la harina de una línea de trigo blando dedicada. Observen que tenemos una excelente correlación del 98,6% con la línea de tendencia. Eso quiere decir que en ese molino, con ese trigo, podemos predecir con un 98,6% de certeza el nivel de proteína de la harina usando la ecuación. Y aquí tenemos una curva SRC de agua acumulada. A la SRC agua también se le llama solvente de control. Eso significa que SRC agua nos da la capacidad general que la harina tiene de retener agua. Para profundizar más y descubrir cómo los demás constituyentes que retienen agua, como los xilanos, el almidón dañado y el gluten, y en qué orden contribuyen a la retención total de agua, usamos los 3 otros solventes, sacarosa, carbonato de sodio y ácido láctico. Entonces podremos ver claramente la distribución entre baja y alta absorción de agua
por la harina. Acuérdense, carguen siempre productos de baja y alta absorción de agua. Después, obtenemos la curva SRC sacarosa acumulada, mostrándonos el nivel acumulado de xilanos en la harina. Importante cuando consideramos cuáles productos queremos hacer. Roy y Tariq nos explicaron sobre los diferentes productos diseñados para secuestrar o retener el agua durante el horneado. Bajo secuestro de agua se usa en las galletas secas, en la confitería y en las crackers. Alto secuestro de agua se usa en productos como tortas o bizcochos y también en pan. Aquí tenemos SRC, carbonato de sodio acumulado, reflejando el almidón dañado de la harina. Una vez más, buscamos la clasificación de Roy para bajo contenido de almidón dañado, menos del 4% AACC en galletas y crackers, y alto contenido de almidón dañado, más del 4, pero menos del 8% del tamaño del pan para productos en donde cantidades mayores de almidón dañado pueden ser deseables. Ahora fijémonos en el ácido láctico acumulado. Esto nos indica la cantidad de proteína glutamina de alto peso molecular en la harina. Hay una clara distinción entre las cosas para las cuales queremos o no queremos el gluten. SRC ácido láctico es un buen indicador del potencial de formación de gluten en la harina. Flujos de bajo potencial formativo son de hasta un 26% de almidones, ideal para las tortas, wafers y galletas blandas. Y los flujos de potencial más alto de formación de gluten, donde en realidad no queremos que se forme el gluten. Esta gráfica final nos muestra el valor GPI acumulado de un molino. Si se acuerdan, es SRC ácido láctico dividido por la suma de SRC carbonato de sodio más SRC sacarosa. Quizás más que cualquier otra medida, esta nos muestre cuáles porciones de la harina del molino tienen más potencial de formación de gluten para usarlas, por ejemplo, en bizcochos, tortas, wafers, etc. Y cuáles de alto potencial de formación de gluten se pueden usar en galletitas, crackers y en varios tipos de pan. Ahora le paso la palabra a Ivan para que dé la segunda parte de la charla. ¿Cómo seleccionar flujo de harinas o streams? Iván, es toda tuya. Muchísimas gracias sobre la explicación de cómo procesar los datos y cómo usar el programa Excel. El proceso parece difícil, pero créanme, la práctica lleva a la perfección. Muy bien, ahora tenemos todo listo, los datos, las gráficas, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el punto que vamos a discutir en esta presentación. Quizás conozcan la guía de referencia de SRC para productos de trigo blando de la última sesión con mis colegas, los señores Roy Chung y Tariq Kahi, la cual suelo llamar yo de las guías sobre SRC para principiantes. Quisiera decir que el rango es muy amplio para cada tipo de harina. Ustedes, como molineros o usuarios finales, podrán discutir sobre cómo estrechar ese rango en la medida que nos familiarizamos con la prueba SRC. Eso les garantizará más estabilidad a la harina. Los valores SRC para agua, sacarosa y carbonato de sodio preferiblemente deben ser más bajos, especialmente en los productos de bajo contenido de humedad, como crackers, galletas y obleas. No querrán que sus productos contengan demasiada agua, que después tienen que secar en la cocción. En este caso, el agua es mucho más cara que cualquiera de los ingredientes porque van a utilizar más electricidad para secar sus productos. Recuerden, en la mayoría de los lugares, la electricidad no costará más barato que el agua. Como pueden ver aquí en el SRC, ácido láctico para crackers. Y esto puede explicar entonces que le dará más fuerza al producto, especialmente durante la laminación.
Lo mismo aquí en la guía de referencia de SRC para productos de trigo duro. Esto será un enfoque opuesto a lo que vieron de la harina de trigo blando, en el que queremos que la harina absorba más agua. Para tal, verán que el ácido láctico aquí es de más de 140 y además el valor de SRC sacarosa es más alto por causa de los aravinosilanos que retienen agua, que pueden retener el agua después del horneado. Eso prolonga, ¿no?, el frescor del pan. Eso quiere decir que la tasa de endurecimiento del pan será más lenta. Pero tengan en cuenta que esta guía es para formulaciones con alto contenido de azúcar y de grasa. O sea, tienen los datos de los molinos y ahora tienen también la guía de referencia SRC para productos de trigo blando y duro. Bien, vamos a pasar a la sesión de cómo procesar los datos para entender cuál es la mejor mezcla de harina que pueden obtener de sus flujos de harina. Vean esta tabla. Siempre hay que recordar convertir los datos a 14% de humedad básica antes de empezar, porque eso nos permite comparar manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Además, podrán pensar en añadir otra línea más y renombrar los títulos de los datos de una manera más simple. Por ejemplo, humedad puede ser H porcentaje, proteína P porcentaje, 14 MB, que sería la base de humedad, por ejemplo. O sea, eso les facilitará visualizar los datos y además en la siguiente etapa será mejor hacer la sustitución de datos. Bien. A continuación, van a tener que seleccionar toda la línea que han acabado de crear e ir a la cinta de opciones en Excel. Arriba van a hacer clic en Data y después van a buscar el icono del embudo, el filtro. Van a hacer clic y después de hacer clic en ese icono, van a ver como una flechita que va a aparecer en la línea que ustedes seleccionaron. Ahora van a poder hacer todo el filtrado de datos, como el rango SRC diario deseado en relación con el desempeño de los productos. Pero, ¿cómo le van a atribuir valor al rango SRC? Hay dos maneras de hacerlo. Una es seguir las guías de referencia que les mencionaba para los productos de trigo blando y también de trigo duro. O también pueden ir al mercado y hacer una recolección de muestras de harina. No van a recolectar cualquier muestra de harina, pero van a tratar de conseguir la mejor harina disponible en el mercado. Y después van a ejecutar las pruebas de SRC con esas muestras de harina y van a obtener los valores. Van a utilizar eso como punto de partida para filtrar esos datos de SRC. Bien. Por lo general, categorizamos galletas y crackers en dos categorías principales. Una sería producto de bajo contenido de humedad, van a ver acá, low moisture, baja humedad. Las dos tienen bajo contenido, bajo de 3%, y la otra categoría sería la fuerza del gluten. Puede ser gluten débil para galletas o un poco más fuerte para las crackers, porque en este caso el proceso requiere laminación. Bien, los solventes de SRC estándar clasifican adecuadamente a las harinas en clases funcionales amplias.
La composición preferencial de los polímeros cambia, puede ser diferente según la necesidad del producto. Por ejemplo, estas galletas y crackers que queríamos que tengan baja humedad, en este caso el carbonato de sodio tiene que ser bajo. Y también la sacarosa va a tener que ser más baja para que no retengan agua extra, ya que tendríamos que secar el producto. Este es uno de los ejemplos que quisiera discutir con ustedes. En el caso de harina para galletas, normalmente ustedes tienen dos cualidades de producto deseables. Por un lado, que tenga buena esparción, que normalmente se refiere al bajo contenido de glutenina, ¿no? Para que el producto pueda esparcirse sin retraerse en el horno. La glutenina está asociada al ácido láctico, así que cuando desean bajo contenido de glutenina, también se refieren a bajo ácido láctico. Otra calidad de producto a la que nos referimos es la humedad per se, que tiene que estar por debajo de 2%. Los dos componentes de SRC que retienen agua son el almidón dañado y pentosano. Para lograr este contenido de humedad debajo de 2%, también es necesaria una SRC de carbonato de sodio más baja y una SRC sacarosa más baja. Pueden notar este parámetro que pudimos establecer para la harina de galletas. Podrán utilizar este rango como punto de partida para hacer el filtrado de datos que quieran. Después de establecer el rango que quieran para esa harina para galletas, por ejemplo, queremos el agua debajo de 70, sacarosa menos de 90, carbonato de sodio SRC debajo de 85 y el último aquí, ácido láctico, menos de 100. En este caso podrán ir a sus datos, hacer clic en la flechita del filtro. Vamos a decir que empezamos con el ácido láctico. Después hacen clic en ese filtro y van a Number Filter. Después de hacer clic en Number Filter, van a elegir Less Than, menos que. Hacen clic ahí en ese menú y aparece como una ventanita, como esta, para que puedan tipear el número que van a filtrar. Ponen ahí el valor deseado, por ejemplo, el valor del ácido láctico aquí va a ser menor que 100. Así que ahí escriben el número 100 y van a OK. Hecho eso, automáticamente van a desaparecer los valores de SRC ácido láctico superiores a 100. Eso ya no se va a mostrar más. Todos los números que quedan, como verán, están debajo de 100. Siguen haciendo lo mismo para carbonato de sodio, sacarosa y generalmente, una vez hechos los tres, van a ver que SRC agua está adecuada a los demás parámetros establecidos. Bien, una vez que deciden qué flujo de harina seleccionar, podrán hacer la mezcla de harina de acuerdo con la tasa de rendimiento. Y después de concluir la selección, el filtrado, tendrán aquí la fracción o el flujo más interesante para todos los parámetros que establecieron. En este caso, la harina para galletas tiene todas estas fracciones y este es el rendimiento de cada una. A continuación, lo que van a hacer es copiar estas fracciones y rendimiento a otro archivo Excel. Y ahí van a ver el total del rendimiento de los flujos que eligieron. Después, suponiendo que esto sea 100%, cuando se mezcle la harina, van a poder calcular la proporción de cada flujo. O sea, el peso del flujo en porcentaje.
A partir de ahí van a saber que este flujo tiene X% de la mezcla y de acuerdo con el índice de peso de harina deseado, por ejemplo, en harina para galletas, uno hay que hacer un cookie spread test. Es una prueba de la esparción de la galleta. No necesitan aumentar la muestra de harina, ¿no? Si mezclan 1 kilo de la muestra, calculan el peso de cada flujo de acuerdo con la proporción del peso de ese flujo de harina que ustedes están recibiendo. Veamos un ejemplo. Después de recibir un tamaño de muestra de cada flujo basado en 1 kilo o 1000 gramos, van a pesar las muestras de harina para cada flujo basándose en el peso que calcularon y ven cuál es el total. Y así van a tener 1 kilo de harina. Bien, después de mezclar la harina, ya podrán probar y evaluar los productos finales. Digamos, si ya hicieron la prueba de esparción, el Cookie Spread Test, y vieron que en la primera prueba no tuvo buena esparción, no atiende las necesidades, en ese caso van a poder volver a ese filtrado de datos que hicimos recién y van a poder cambiar el parámetro. Entonces, por ejemplo, quieren que se pueda esparcir un poco más y les parece que el producto está demasiado húmedo, digamos. Entonces van a cambiar aquí el ácido láctico, digamos a menos de 85, y van a probar otra vez. También van a revisar el número de SRC sacarosa, bajarlo a menos de 80 y van a volver a mezclar la harina según los SSIs anteriores y van a hacer una prueba. Este es un proceso que ustedes pueden repetir una y otra vez hasta tener condiciones de llegar a la harina deseada, a la calidad de harina deseada, de acuerdo con el desempeño que quieren. Ahora, para un producto de alta proteína, como el pan. En realidad el pan tiene dos categorías principales. Tiene alta humedad externamente, porque queremos que esté fresco, que esté más húmedo. Y además tenemos diferentes tipos de fuerza de gluten. Por ejemplo, si necesitan un gluten más fuerte, especialmente para pan de molde, porque quieren volumen. Y para la repostería necesitan una fuerza de gluten intermedia, porque queremos tener estabilidad y también otras características específicas para esa línea de productos. Bien, estos solventes SRC estándar clasifican a las harinas según las clases funcionales amplias. Ustedes pueden basarse en estos 4 solventes y ver cuál es el mejor, o sea, cuál es el número que quieren utilizar para el desempeño de su producto final, para el rendimiento del producto. En este ejemplo quiero hablarles sobre la harina para pan. Tienen que especificar la calidad que desean alcanzar, que en este caso sería, por ejemplo, un producto con más volumen. Bien, el parámetro que voy a especificar va a afectar el volumen aquí y es el ácido láctico, además del GPI. Voy a necesitar un valor de ácido láctico más alto y un GPI, un índice de rendimiento de gluten, más alto. Lo siguiente es que quiero que el producto siga blandito después de 5 o 7 días, o sea, una tasa de endurecimiento más baja. Quiere decir que necesito un pan que pueda retener agua en su vida en el anaquel. En ese caso, voy a necesitar menos carbonato de sodio, porque el almidón dañado no va a retener el agua durante mucho tiempo. Y además, voy a necesitar SRC sacarosa alta, que es el pentosano, porque este componente retendrá mucha agua
y puede permanecer en el producto más tiempo. Con todas estas cualidades de producto deseables ya establecidas, voy a empezar a definir cuál es el rango de cada parámetro SRC que voy a fijar. En este caso, por ejemplo, estoy fijando SRC de sacarosa en más de 120, carbonato de sodio menos de 85, ácido láctico más de 135 y GPI 0,8, más de 0,8. Bueno, ustedes filtran los datos como lo hicieron en el ejemplo 1, aquel de la harina para galletas, y lo hacen de acuerdo con los parámetros que han chequeado. Si no están satisfechos con la calidad del producto final, como decía antes, podrán volver, reajustar los parámetros, remezclar la harina, tal cual lo hicimos en el otro ejemplo. Acá, si el producto no está suficientemente húmedo y se envejece o se endurece muy rápido, podrán aumentar la sacarosa a 130. Una vez más, cuando logren el desempeño del producto deseado, en ese caso van a poder empezar a mezclar la harina. De acuerdo con la SSS que recién vimos, quiero que vean lo siguiente. Si miran la curva del ácido láctico acumulado, si hacemos la disección a la curva de acuerdo con los distintos desempeños del ácido láctico acumulado, lo hacemos para cada tipo de harina. Fíjense aquí en esta curva. Por el valor del ácido láctico podemos saber cosas sobre cada uno de estos tipos de harina. A la izquierda, para la harina 1, ácido láctico menos de 100, podemos obtener una extracción de 7% aproximadamente de un total de 78. Para la harina 2 de galletas, ácido láctico entre 100 y 120. Y podrán obtener una extracción de 13%. Luego, para todo lo que está entre 120 y 140, podrán obtener la harina de pan francés. Todo lo que está después de 140 de ácido láctico tendrá una extracción de 45 hasta 78%, lo cual es ideal para la harina de pan de molde en términos de funcionalidad. Así que a eso nos referimos cuando decimos streaming o flujos. Ahí tomamos las curvas de ácido láctico, carbonato de sodio y GPI, y luego dividimos los flujos cuyos componentes consideramos que contienen bajo ácido láctico. Aquí las harinas 1 y 2, debajo de 120, y acá las que tienen más de 120. O sea, si sacan estas harinas 1 y 2, tendremos una harina para pan de calidad superior, porque aquí tenemos más participación de proteína formadura de gluten en la harina. Esto demandará que adoptemos un enfoque diferente para medir la harina que necesitamos y que empecemos a ver la funcionalidad y no tanto si la harina es de trigo duro o blando. Además, ¿cuáles serían los mejores productos que podemos hacer con estas harinas? Gracias al uso de flujos de las harinas y usando SRC como herramienta. Este es otro ejemplo típico de SRC ácido láctico acumulado en una línea de trigo duro. Si se fijan en esta curva de ácido láctico acumulado, podrán producir por lo menos 3 tipos diferentes de harina. Por ejemplo, harina para bizcocho, aquí 110, harina estilo francés, donde está entre 110 y 140, y todo lo demás que esté más allá de los 140. Y lo podrán utilizar para el pan de molde asiático. Acá tenemos otro ejemplo de ácido láctico acumulado de una línea de trigo blando.
de un molino de trigo blando. Aquí podemos hacer una combinación diferente para producir harinas diferentes para obleas, galleta, cracker y torta. Acá tenemos 4 combinaciones, por si quieren producir 3 harinas o 2 harinas, que son para oblea o galleta, o incluso 4 harinas, donde tomamos un ácido láctico más bajo para hacer la harina para torta, después para oblea y galleta, y después todo lo que tenga ácido láctico más alto lo pueden mezclar con la harina para pan. O pueden hacer una corrida de molino directa de harina para oblea o harina para galleta, si se basan en este ácido láctico acumulado, porque está debajo de 100. En esta lámina verán el efecto artificial del índice de rendimiento de gluten, GPI, comparado al volumen de pan. Aquí tenemos una prueba de panificación típica que se hizo en el sur de Asia, donde hay un volumen de pan de peso alto y de peso bajo del volumen de pan. En los dos casos notamos que GPI amplifica el volumen del pan. Un pequeño cambio en volumen resulta en un gran cambio en el GPI. Y eso hace que sea una muy buena herramienta para tener en cuenta la funcionalidad de la harina. Las siguientes láminas son los flujos seleccionados de 100% de trigo blando en un molino asiático. Los resultados aquí son simplemente ilustrativos. La selección de los flujos depende del diagrama y también de la campaña de trigo. Bien, basándonos en los flujos que recolectamos, estos son los de harina para bizcocho que seleccionamos. Aquí pueden ver que el ácido láctico es menos de 100, carbonato de sodio también debajo de 85, sacarosa menos de 110 y agua. Y aquí tenemos harina para tortas. El ácido láctico está entre 80 y 100 y SD inferior a 4%. Y acá RBA de más de 3000. Acá el flujo de harina para crackers. Acá el ácido láctico está entre 100 y 110. Acá la harina para obleas, donde vemos que el ácido láctico está debajo de 100. También podrán hacer los flujos de harina para pan. Acá seleccionan cualquier GPI por debajo de 60 y podrán obtener estos 6 flujos en la línea de trigo blando. Vean acá estos flujos que no fueron elegidos de todos los productos anteriores. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, en realidad se sorprenderían con la cantidad de potenciales productos que sus colegas de investigación y desarrollo podrían producir a partir de esta lista si descubriesen el valor de SRC de cada una de estas harinas en el mercado. Así que no se preocupen porque todos estos flujos, todos se pueden utilizar. Muchas gracias y ahora le voy a dejar la conclusión a Peter. Muchísimas gracias, Ivan. Entonces, lo que compartimos con ustedes hoy les dará más trabajo en el laboratorio, en el molino. Discúlpenme, pero también les abrirá nuevas e importantes oportunidades para que puedan aumentar la funcionalidad del uso final y la consistencia de la harina que producen. Ojalá que a través de eso puedan mejorar la satisfacción de vuestros clientes con sus productos y que genere más valor a los productos delante de los ojos de sus clientes.
Y con ello, precios más altos o por lo menos a una reducción en la tendencia que vuestros clientes tienen de mezclar la harina de ustedes con la de los competidores. Conocer más sobre las curvas acumuladas de sus fracciones de molienda o flujo de molienda le permitirá optimizar la gama de distintos productos que están produciendo en sus molinos. El uso de SRC y de selección de flujos de harina para dividir las curvas puede aumentar la funcionalidad y la consistencia del desempeño de los tipos de harina que hay en el mercado y les brindará nuevas oportunidades para desarrollar productos de más valor. Nuestro objetivo es mejorar los 3 componentes de valor: precio, calidad y servicio, ante los ojos de los clientes de sus molinos. Si lo hacen, aumentarán la deseabilidad y ojalá el precio de sus harinas en el mercado. Esperamos que les haya gustado esta sesión y ahora le pido a nuestro ejecutivo senior de US Suite que coordine la sesión de preguntas y respuestas. En nombre de Ivan y en nombre mío, muchas gracias por la atención y por su preferencia. Les deseamos muchos éxitos.